o sea, lo que se denomina canal anal. ¿Y por qué es importante? Porque primero tiene doble revestimiento interno, un revestimiento cutáneo de la región glútea, ingresa de la piel, y un revestimiento mucoso que viene descendiendo desde el colon sigmoides. Estos dos revestimientos se juntan formando acá, como ustedes ven, unos repliegues, que son las llamadas columnas de Morgani. Entre columna y columna hay unos espacios, que son las criptas de Morgani. Y justamente estos espacios, las criptas de Morgani, son asiento de lo que van ustedes a ver posteriormente como abscesos rectales o perianales y también fístulas. Mientras que el tercio inferior del canal anal, que es cutáneo, va a ser asiento de las llamadas fisuras. También es importante el canal anal por el revestimiento muscular. Como ustedes ven, la capa muscular de fibra muscular lisa que viene desde el sigmoides, viene descendiendo, para formar finalmente el llamado esfínter anal interno o involuntario. Pero hay otro esfínter, claro, el esfínter voluntario que está por fuera, el externo, que viene siendo una proyección de este gran músculo llamado elevador del ano o diafragma pélvico, cuya fibra muscular es estriada y llega también hasta el margen del ano. Entonces fíjense cuántas estructuras importantes tenemos a este nivel que van a finalmente ser asiento pues para las patologías que vamos a mencionar. En estas imágenes del néter lo mismo, ahí se puede apreciar los dos esfínteres en aumento, el involuntario interno y el voluntario externo. Avanzamos y vemos en cuanto a la irrigación. La irrigación de toda la víscera rectal es amplia, como ustedes recordarán, y está dado a través de las arterias hemorroidales. Hay tres hemorroidales: la superior, rama de la mesentérica inferior; la hemorroidal media, rama de la hipogástrica o ilíaca interna; y la hemorroidal inferior, rama de la pudenda. Esta última es importantísima, ¿por qué? Porque va a irrigar exclusivamente el canal anal, o sea, la hemorroidal inferior o rectal inferior, también así. Complementando estas arterias, tenemos una arteria que viene desde la aorta y va a irrigar la cara posterior del recto, que es la sacra media. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que las venas hemorroidales inferiores y medias son aquellas que van a drenar directamente hacia la vena cava, el torrente de la cava. En cambio, la vena hemorroidal superior es afluente de la mesentérica inferior. Y acuérdense que la mesentérica inferior forma parte del sistema porta. Quiere decir que si tenemos un paciente con una hepatopatía crónica tipo cirrosis, entonces eso hará que el torrente sanguíneo venoso tenga un retorno hacia estas venas, una dilatación venosa y por ende las hemorroides internas, de tipo interno. Entonces fíjense cómo toda la anatomía se concatena en estas estructuras. Entonces, a nivel del canal anal se presentan estos plexos hemorroidales que son venosos, pero no están solos. También fluyen con los plexos venosos fibras musculares y también arteriolas. Todo lo que constituye los llamados, acá, como lo vemos ahí, los cuerpos cavernosos, ¿no? Vasculares del recto. Entonces, cuando este cuerpo cavernoso vascular del recto se inflama, se produce la enfermedad hemorroidal. Se infecta o se complica, tenemos la enfermedad hemorroidal. Complicación le llamo al sangrado, a la trombosis, ¿okay? O a la necrosis. Esas son complicaciones. Como ven ustedes ahí, una imagen, un margen anal presentando un saco hemorroidal, que es muy frecuente y generalmente se presenta pues en diferentes edades etarias, ¿no?
Pero lo que sí es importante recordar es que con la edad, conforme avanza la edad, como ven ustedes ahí, se va incrementando la incidencia de patologías hemorroidales. No hay mucha diferencia significativa entre varones y mujeres, pero sí podemos mencionar que existen estos factores predisponentes para que se den las hemorroides, los sacos hemorroidales. A la cabeza el estreñimiento, fundamental. Hay pacientes estreñidos crónicos que cuando van a hacer la deposición pujan demasiado, entonces obviamente se producen los sacos hemorroidales. Hay familias enteras que sufren de esta enfermedad hemorroidal. Hay un factor genético. Y la posición erecta es importante porque hay gente pues, que trabaja las 24 horas del día parados. Entonces, por gravedad, generalmente esas estructuras, cuando ya pierden su fuerza ligamentaria, entonces decaen y salen a través del margen anal. También aquellos pacientes que sufren de diarreas crónicas o aquellos que presentan obesidad con un incremento de la presión intraabdominal. Existen dos tipos de hemorroides, las internas y las externas. Las hemorroides internas, que están por encima a nivel mucoso del canal anal, como ven, constituidas por los plexos venosos submucosos, porque está detrás de la mucosa. Además, su drenaje va directamente, como hemos dicho, hacia la vena mesentérica inferior, o sea, el sistema porta. Son suprapectíneos, o sea que están encima de la línea pectínea, y la inervación de la mucosa a ese nivel es escasa, no es somática. ¿Qué significa eso? Que estas hemorroides duelen poco, pero sí sangran. A diferencia de las hemorroides externas, estas son más bajas, son infrapectíneas, están acá, estas de acá, están revestidas por piel, la piel que ingresa de la región glútea. El drenaje venoso, como hemos dicho, va directo a la vena cava inferior y es ricamente inervado, o sea, inervación somática. Estas son las hemorroides que sí duelen y sangran menos. Entonces ahí tienen los dos tipos, hemorroides externas y hemorroides internas. Normalmente si tenemos un croquis, este es el ano, como ven en el centro, el lugar donde protruyen con mayor frecuencia los paquetes hemorroidales son del lado derecho. Generalmente son del lado derecho. El derecho anterior, el derecho posterior. Poco frecuentemente protruyen por el lado izquierdo. Y si es por el lado izquierdo, son laterales. Entonces siempre que hacen el examen ectoscópico, hay que proceder a la búsqueda de estos sacos hemorroidales. Como toda patología, siempre hay que hacer una buena historia clínica, sobre todo detallando el tiempo de enfermedad en la hemorroides. En el examen clínico se aprecia sobre todo el margen del ano al momento que el paciente puja. Muchas veces, tan solo con decirle que puje, salen ya los paquetes hemorroidales. El diagnóstico está hecho. Es fácil. Pero muchas veces los paquetes hemorroidales no protruyen, están arriba, adentro. Entonces ahí hay que proceder con la proctoscopia. ¿Ok? Entonces estos exámenes ya mucho más cruentos, invasivos, se utilizan cuando hay duda diagnóstica sobre todo. Ahí ven una inspección del margen del ano y por supuesto siempre que se hace este examen se hace el tacto rectal, ¿no es cierto? Que es importante para la valoración sobre todo del esfínter anal. ¿Cuál de los esfínteres? El voluntario, el externo. ¿Okay? En cuanto a la clínica de las hemorroides, entonces hemos dicho que si son internas, sangran y prolapsan. Si son externas, duelen y tumefactan la región perineal. ¿Okay? Normalmente las externas se ven y se diagnostican a la ectoscopía, las internas no. Pero en general, todo tipo de hemorroides lo podemos clasificar en 4 grados. Desde el grado más leve, grado 1, en lo cual las paquetes hemorroidales sobresalen, o sea, protruyen el canal anal,
no hay prolapso, o sea, no pasan el margen del ano, pero sí sangra. En el grado 2, aparte del sangrado, ya hay protrusión, se proyectan hacia afuera, sobre todo cuando el paciente hace la deposición. Cuando termina la deposición de la evacuación, inmediatamente se introducen los paquetes hemorroidales espontáneamente. Es el grado 2. Y el grado 3, aparte que hay sangrado, aparte que hay protrusión de paquetes hemorroidales, acá ya no se reducen espontáneamente. Entonces el paciente mismo tiene que con su mano, con los dedos, introducirlo. Y el grado 4, que es el más severo, este sí, aparte que sangra, aparte que protruye, ya son irreductibles. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente ya por más que quiera introducirlos ya no va a poder. Generalmente las hemorroides grado 4 son las que más se complican. Acá tienen un paralelo del grado de prolapso y sintomatología que presenta cada grado de hemorroides. Normalmente para el tratamiento siempre se intenta un tratamiento conservador primero. ¿Y en qué consiste este tratamiento conservador? Dieta, fundamentalmente dieta. ¿Para evitar qué? El estreñimiento. Dieta rica en fibra, higiene de la zona local, con generalmente cremas antiinflamatorias, ¿no? Locales básicamente, con anestésicos inclusive en algunos casos por el dolor que puedan producir. Pero cuando se trata ya de una hemorroide complicada, como ven en el grado 4, llega a cambiar de coloración. El paquete hemorroidal que sale ya no está rojo, sino está violáceo, morado. Y muchas veces confluye conjuntamente con el cambio de color la hipertonía del esfínter anal involuntario. O sea, ustedes hacen el tacto rectal y el esfínter aprieta, duro. Entonces eso duele demasiado. Y muchas veces pues hay sensibilidad dolorosa. Esos son indicativos de que hay una complicación de los paquetes hemorroidales de tipo trombosis. Como ven ustedes ahí, en la imagen ven cómo los paquetes hemorroidales ya no son rojo vivo, sino ya son violáceos, ¿no? Y muchas veces estos paquetes trombosados van a la necrosis si no se trata a tiempo. Algunas veces el paciente tiene miedo a ir al médico para que solucione el problema. Entonces, aguanta el dolor, usa sus antiinflamatorios locales, nada más, y llega un momento en el cual el paquete hemorroidal se abre y se drena el trombo, pero se drena parcialmente, no se drena bien como debería ser. Esto origina una secuela en el paquete hemorroidal que se llama plicoma. Entonces, cuando ustedes vean plicoma, es porque ha habido una trombosis hemorroidal mal drenada. Hasta han intentado ungüentos con ácido bórico para el tratamiento de la trombosis hemorroidal, pero no es tan efectivo. Lo que sí tal vez podría aliviar el dolor son los baños de asiento, ¿no? Baños con calor local que puede desinflamar la zona. Cuando el tratamiento conservador después de una semana no ha dado buen resultado, procede a la cirugía. Ahí tienen los paquetes hemorroidales protruyendo, ya acá cambiando de color, ¿ven? Y ahí está, la flecha está señalando el plicoma, así queda una trombosis hemorroidal mal drenada. ¿Y eso qué puede originar? Ahí hay uno nomás, que los demás paquetes, como son generalmente 3 paquetes, los demás también llegan al plicoma. Y si al final llegan a 3 plicomas, obstruye el margen del ano, lo cual va a tener problemas el paciente para la defecación. El tratamiento entonces sugerido para cada grado, como ven ustedes ahí,
es inicialmente conservador, pero a partir del grado 3 ya empieza la cirugía, la hemorroidectomía. Hay un tratamiento gastroenterológico que tiene buenos resultados siempre que la hemorroides no esté complicada. Es la ligadura con banda elástica, que como ven está indicada para el grado 1 y para el grado 2, y hasta en algunos casos grado 3, en algunos casos. Esta ligadura con banda elástica la realiza el gastroenterólogo, y van a ver ahora que se llama técnica de Barrón. Esta es la técnica de Barrón. Entonces el gastroenterólogo tiene este instrumento que lo introduce en el ano, a través del margen anal, y en la punta el instrumento dispara una ligadura. Entonces con el espéculo anal dilatan el ano, se aprecia el paquete hemorroidal, ingresan con el instrumento y disparan, produciendo una ligadura en la base de cada paquete hemorroidal, quedando de esta manera. Por lo tanto, se depriva la irrigación, se necrosa y con la evacuación sale. Pero acuérdense que la técnica de Barrón solamente está indicada cuando hay hemorroides no complicadas. No complicadas. Pero si ya tenemos otro tipo de hemorroides, entonces ya hay la necesidad de la cirugía. Grado 3 o grado 4, miren ahí, grandes paquetes hemorroidales. Y entonces ahí procedemos a la llamada hemorroidectomía, que es la cirugía ya propiamente dicha. Aquí hay dos técnicas: la técnica cerrada, llamada de Hill-Ferguson, y hay otra técnica que es la que hasta la actualidad se aplica, que es la técnica de Milligan y Morgan. Entonces miren, en la imagen A han dilatado el ano, proceden a la infiltración con anestésico local de los paquetes hemorroidales. Luego de haber bloqueado la imagen B, traccionan el paquete hemorroidal, lo disecan hasta su base, ahí ven, y le ponen una ligadura en la base, produciendo de esta manera la ligadura y el corte por encima. ¿Ven? Así. De los tres paquetes hemorroidales. Pero, ¿qué hace Hill-Ferguson? Lo cierra. Después de haber extraído los tres paquetes hemorroidales, lo sutura. Y queda así. Esta técnica llamada cerrada ha tenido mucha incidencia en ISOs, o sea, infecciones del sitio operatorio. Porque es una zona contaminada, y si no se hace una buena asepsia, obviamente que eso va a ir a la contaminación. Por ese motivo, se realiza la técnica de Milligan y Morgan, que prácticamente es lo mismo que acaban de ver en las imágenes anteriores. Ligan también la base, pero acá está la diferencia: Milligan y Morgan no suturan, no cierran las heridas, quedando de esta manera, así, las heridas abiertas. Estas heridas cierran por segunda intención, o sea, son la cicatrizan. Claro que demoran un par de semanas, pero cierran al final. Lo importante acá es que en el postoperatorio estos pacientes tienen mucho dolor, entonces hay que aplicarles analgésico, sobre todo cuando van a defecar. Imagínense, las heridas están abiertas, tiene que dilatarse el ano y eso duele, pues, obviamente, ¿no? Entonces, pero es la que hasta el momento se aplica. Hay una técnica que ahora la voy a mostrar. Ahí tienen, miren Morgan, miren cómo quedan las heridas abiertas. Pero hay una técnica que con la venida de la tecnología a la cirugía ha renovado prácticamente en beneficio de nuestros pacientes con hemorroides. Es la técnica del Longo, que constituye en utilizar la llamada grapadora, la grapadora circular. Es un aparato que se introduce dentro del ano y que tracciona los tres paquetes hemorroidales. Miren, ahí está, ese es el instrumento que se introduce dentro del ano. Ahí está ahí adentro. Tracciona los paquetes hemorroidales y los reseca y los sutura a la vez. Disparan de afuera, reseca y sutura. Punto.
de tal manera que acorta el tiempo operatorio y algo muy importante, así queda. Y fíjense, el aparato ya resecó los 3 paquetes hemorroidales. Ahí está la pieza anatómica. Pero algo bien ventajoso para el paciente, tiene mínimo dolor con esta técnica. Se utiliza generalmente cuando son paquetes hemorroidales internos. ¿Ok? Entonces, pero obviamente, pues, esta cirugía implica utilización de un material quirúrgico especializado, que no lo tenemos pues todos los hospitales, sobre todo los hospitales del Ministerio de Salud. Tal vez el seguro o las clínicas privadas podría ser, ¿no? Entonces, pero es importante que sepan eso. En la actualidad esto ha renovado bastante la cirugía de las hemorroides. Cuando se trata de una trombosis hemorroidal, acá sí quiero recalcar que hay 2 tiempos operatorios. El primer tiempo operatorio es el que ven ahí. Primero infiltran igual el paquete trombosado, luego realizan la apertura del paquete, lo cortan en medio y drenan el trombo sanguíneo que está dentro del paquete. Y esto lo alivia bastante de dolor al paciente. Esto se llama trombectomía, que es la primera etapa del tratamiento de la trombosis hemorroidal. Pero después de la trombectomía se da un tiempo prudencial, generalmente 2 semanas. El paciente regresa para la cirugía de hemorroides. Igualito tiene que haber cirugía, ¿ok? Pero lo importante es que primero es la trombectomía, que le va a calmar el dolor que produce generalmente la trombosis de los paquetes hemorroidales. Ahí tienen el plicoma del cual les hablaba, que es una trombosis hemorroidal mal drenada. ¿Qué complicaciones tenemos en el postoperatorio de los pacientes hemorroidectomizados? Hay 2 tipos, complicación temprana y complicación tardía. En todos se va a producir esto, la retención urinaria. ¿Por qué? Porque la cirugía de resección de los paquetes hemorroidales constituye también una inflamación y edema de las fibras que llega el nervio pudendo a la zona pélvica. Por lo tanto, la vejiga también se ve afectada y hacen la llamada vejiga neurogénica, pero temporal. Es solamente por horas, nada más. El paciente no puede orinar. Después de las 6 horas ya se restablece la orina sin ningún problema. Pero sí hay que consignar que un 50% de los pacientes hemorroidectomizados puede tener retención urinaria. Y dentro de las tardías tenemos los plicomas que ya hemos mencionado, las fisuras, las heridas, que vamos a ver después, y en algunos casos menores, ya porcentajes mínimos, la recidiva o en todo caso la incontinencia. Vamos ahora al grupo de los procesos inflamatorios o infecciosos. Ahí tenemos los abscesos. Los abscesos rectales pueden ser de 2 orígenes: específicos e inespecíficos, siendo los más frecuentes los inespecíficos, que le llaman también criptoglándula. ¿Por qué? Porque es precisamente la anatomía que he mencionado al inicio de la clase, las criptas de Morgani. Ahí es donde se rasga la mucosa. ¿Y por qué se rasga? Porque el paciente estreñido, cuando puja, las heces pasan con fuerza, con violencia hacia el exterior y hacen que se rasguen las fibras mucosas de las criptas. Esa rasgadura crea pues una pequeña laceración que se infecta, pues, obviamente, y viene a producir los abscesos criptoglandulares. Son los más frecuentes. Los menos frecuentes son aquellos que tienen comorbilidades de fondo. Ahí tienen ustedes pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes tuberculosos o también que hayan tenido cuerpos extraños dentro del cuerpo, que son los menos felizmente. Entonces ahí tienen tipos de abscesos. Hay 4 tipos. El más frecuente, absceso perianal. Isquiorrectal, le sigue,
submucoso interesfintérico y finalmente el más raro, el supraelevador. Entonces, lo mismo que ya he mencionado, se origina por el traumatismo de las criptas, ¿no? Ahí tienen una imagen donde se pueden apreciar los 4 tipos de abscesos: el perianal, el isquiorectal, el interesfintérico y el supraelevador. Raro. Este es el más peligroso. ¿Y cuál de ellos es el más peligroso? Este, el isquiorectal. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Ahí está. Acuérdense, por anatomía nosotros tenemos en la región pélvica sacra, tenemos una fosa, que es la fosa isquiorectal. Esa fosa isquiorectal es una cavidad grande que tiene capacidad para más de 1 litro. Y si se produce un absceso a ese nivel, o sea, el absceso isquiorectal, y no hay tratamiento, muchas veces la secreción purulenta diseca por detrás del rafe anorrectal la otra fosa isquiorectal, produciéndose lo que se llama absceso en herradura. Este es el absceso en herradura, que es el más peligroso y que puede producir sepsis en el paciente portador. Por eso se dice que es el más peligroso. Esa patología generalmente se presenta en gente joven, como ven, un poquito más en mujeres que en varones, y tiene pues comorbilidades de fondo, como ya hemos mencionado, ¿no? En cuanto a la clínica, no hay absceso sin dolor. Todo absceso siempre duele. Dolor intenso, fugitivo, pulsátil, sobre todo cuando el paciente defeca. ¿Okay? Se puede acompañar de fiebre, alza técnica, escalofríos, que puede estar originándose por la cantidad de secreción purulenta que se almacena, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico rápido para el tratamiento. Ahí tienen un absceso perianal. Siempre van a ver así esa imagen. Son signos de inflamación, cambio de coloración, rojizo. Renitencia, ¿qué es la renitencia? Ustedes presionan y se queda el dedo metido ahí. Es una huella. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay indicio de que hay secreción ahí adentro. Se ha hecho un estudio de las secreciones purulentas de los abscesos anales y se ha visto que hay una multiflora, desde gram positivos, gram negativos hasta anaerobios. Pero, ojo, el germen más frecuente que se ha encontrado y común en todos los abscesos es el Bacteroides fragilis. Ese es el germen que siempre está, es un anaerobio. Es importante también realizar el tacto rectal en todos los pacientes, ya que muchas veces el absceso no se ve. Puede no ser perianal, puede ser isquiorectal o interesfintérico. Entonces ahí se hace el tacto. Tratamiento. Ahí tienen un absceso. ¿Cuál es el tratamiento? El drenaje. ¿Ven? Entonces se hace una incisión en la piel y se procede a presionar para que salga toda la secreción purulenta. Pero aquí es importante que no solamente es el drenaje el que se realiza. Se introduce una pinza en la cavidad sedada y se rompe todas las trabéculas. Porque esta cavidad es trabeculada, tabicada. Si ustedes abren, presionan y luego drenan, o sea, ponen un drencito, lavan, lo que quieran, ese absceso puede recidivar. ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer es meter la pinza y darle la vuelta para romper todas las trabéculas. ¿Ok? Eso está claro, ¿eh? Por eso es que tienen ustedes esa imagen, ¿no? Ahí tienen un absceso que se está drenando. Normalmente, cuando hay mucha secreción, lo que generalmente se hace es un lavado con solución salina. Agarran cloruro de sodio y lavan la cavidad, después de haber debridado, ¿no? O sea, roto las trabéculas. Y también se puede dejar un dren
que generalmente es laminar, un Penrose, que sale a las 72 horas, después de 3 días. También dentro de este grupo inflamatorio tenemos a las fístulas. ¿Qué cosa es una fístula? Es un trayecto anómalo que comunica la luz del canal anal con el exterior. Normalmente, una fístula es consecuencia de un absceso mal tratado. Si ustedes no saben tratar bien un absceso, va a fistulizar. Hay que tener eso siempre bien presente. Tipo de fístulas, ahí las tienen, son 4 también. La interesfintérica, que es la más frecuente. La transesfinteriana, o sea que atraviesa los 2 esfínteres. Esta generalmente cursa con incontinencia fecal, la transesfinteriana. Luego tenemos la menos frecuente, la supraesfintérica, por encima del esfínter anal involuntario, y la extraesfintérica, que no toca los esfínteres. Entonces, aquí es importante ver, fíjense que toda fístula tiene 2 orificios. Este que ven acá, orificio externo de la fístula, este es el margen del ano. Si ustedes presionan acá, sale pus, porque es un absceso mal drenado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ubicar el orificio interno para finalmente darle tratamiento definitivo a este paciente. Y para eso, acá tienen los tipos de fístulas, miren, la interesfintérica, la transesfinteriana, miren cómo atraviesa los 2 esfínteres, cómo no va a haber pues incontinencia en estos casos, tiene que haber. Y las más raras, que son las extraesfinterianas y las supraesfinterianas. Como les decía, para el diagnóstico siempre hay que realizar el examen gondilatador, o sea, se introduce un espéculo rectal para ver si por ahí sale el orificio interno de la fístula. Anoscopía, se llama anoscopía. Muchas veces ni con anoscopía se puede ver el orificio interno, entonces ahí hay que proceder a la rectosigmoidoscopía, está muy alto. Ahora, hay otras técnicas que también se utilizan, sobre todo la ecografía endorrectal, que nos ayuda a detectar a qué nivel, a qué altura del margen del ano se encuentra el orificio interno, como la ecografía endorrectal. Y una técnica criolla, de acá en el Perú, se han ideado introduciendo, como ven, con una jeringa por el orificio externo azul de metileno. Entonces dilatan y ven por dónde sale el azul de metileno, ahí ubican el orificio interno, ¿no? Algunas veces da resultados, otras veces no. Sobre todo cuando es fístula múltiple. Hay pacientes que tienen más de una fístula, entonces ahí sí se pierde. Pero cuando es fístula única puede servir, Ahí tienen, miren, múltiples fístulas, un montón de orificios alrededor del margen del ano. Generalmente, cuando hay múltiples fístulas, es porque el paciente es portador de una enfermedad de fondo. Son pacientes oncológicos, pacientes con SIDA. Esos pacientes son, ven ustedes, o Crohn, enfermedad de Crohn, bien fistulizante. Bien, hay más imágenes de múltiples fístulas. En cuanto a la clínica, normalmente una fístula se comporta como que hay un periné húmedo. Generalmente se humedece la ropa interior, eso les va a manifestar el paciente. Hay poco dolor y no hay sangrado, pero cuando se hace el tacto rectal, ahí sí pueden ustedes tocar un cordón fibroso que cuando presionan sale pus por el orificio externo. Entonces, así se puede hacer el diagnóstico clínico, clínico. Y este es el círculo que hay que romper cuando se trata pues de una fístula única que causa pues muchas veces tumefacción, secreción purulenta, periné blando, dolor. Algunas veces, como es secreción purulenta la que sale, puede causar fiebre, alza térmica, etc.
Uno de los exámenes más usados, como ya les he mencionado, para detectar una fístula que no se aprecia por fuera es la endosonografía rectal, o sea, la ecografía rectal. Fíjense ahí, esa es una imagen de una ecografía de la luz del canal anal normal. Esta es la luz del ano, y ahí vemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular o esfínter anal involuntario interno, la capa externa, esfínter externo voluntario y la adventicia, ¿no? Eso es normal, así se debe ver. Pero si ustedes ven así, fíjense la imagen del lado derecho, hay una ruptura prácticamente de todas las paredes. Entonces estamos ya haciendo el diagnóstico de una posible fístula anorrectal. Otro examen que se puede realizar para detectar el orificio interno es la regla de Gotthard. ¿Qué dice Gotthard? Gotthard dice lo siguiente: si en el croquis que ustedes ven trazamos una línea transperineal, que es la línea punteada, ¿no? Acá está el margen del ano, estos son los genitales. Si el orificio externo, estamos hablando orificio externo, está por detrás de la línea transperineal, como ven acá, el orificio interno lo vamos a encontrar en la línea media del canal anal. Eso dice Gotthard. Pero si el orificio externo está por delante de la línea transperineal, trazamos un radio y vamos a llegar a encontrar el orificio interno. La regla de Gotthard solo es válida cuando el orificio externo fistuloso no está a más de 3 centímetros del margen del ano. Si está más de 3, 5, 6, 7 centímetros, Gotthard no sirve para nada. Solamente es aplicable cuando el orificio externo se encuentra a menos de 3 o 3 centímetros. Ese es Gotthard. Y ahí tienen una prueba de azul de metileno en un paciente con múltiples fístulas. Bien. Hay que evitar estas cosas. Una mujer que nunca se trató un trayecto fistuloso, y miren cómo el trayecto fistuloso ha horadado prácticamente toda la pared del periné y ha llegado a la contaminación de la vagina, del intestino vaginal. Es horrible. Ahí sí pues hay una sepsis. Entonces, esas cosas deben evitarse. Para eso hay que tratar inmediatamente. Al igual que en las otras patologías, hay dos tipos de tratamiento: el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador, como se trata de secreción purulenta, hay que dar antibióticos, obviamente. Entonces, el antibiótico más usado es el metronidazol, que es un antibiótico para anaerobios, justamente para el germen que está con mayor frecuencia en las secreciones purulentas. Este tratamiento, ojo, recién ha entrado al mercado nacional, los anticuerpos monoclonales. Bien interesante. Lo están usando en Europa y en centros hospitalarios de alto nivel y tienen buenos efectos con fístulas únicas. Cierran la fístula con anticuerpo monoclonal en un tratamiento que dura más o menos 6 meses. 6 meses con tratamiento de anticuerpo monoclonal y la fístula se va cerrando progresivamente. Entonces hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hay pacientes con múltiples fístulas. ¿Cuál es el objetivo del cirujano cuando se va a operar una fístula? 2. Preservar que el paciente salga continente. Si sale incontinente, igualito se complica. Evitar que nuevamente recrudezca la fístula. Y finalmente, que se acorte el tiempo a su actividad laboral, restablecimiento a su vida laboral. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay varios. Hay dos iniciales que se llaman la fistulotomía y el otro la fistulectomía. ¿En qué consiste el uno del otro?
La fistulotomía es abrir todo el trayecto fistuloso, uretearlo y dejarlo que cierre por segunda intención. No tiene un porcentaje de efectividad alto, pero cuando no hay especialistas, sobre todo en las regiones, se puede practicar. Fistulotomía. La fistulectomía ya es una resección en bloque de todo el tejido conteniendo al trayecto fistuloso y dejar que la herida cierre por segunda intención. Esta técnica del cetón es aplicable solamente para fístula única, nada más, y tiene buena efectividad cuando es fístula única. Ahora les voy a decir. Y las últimas, los colgajos y la técnica de plug, es para pacientes con fístula múltiple, que generalmente son pacientes que tienen enfermedades de fondo. Ahí pueden apreciar lo que es la fistulotomía. Se destecha el trayecto fistuloso y queda así, se curetea y se deja que cierre 2 semanas, 3 semanas por segunda intención. La fistulectomía es una resección en bloque, como ya les he dicho. ¿Ok? Entonces, la fistulotomía es esa. Ahí han abierto todo el trayecto fistuloso, miren, con este explorador, con un estilete, y le hacen en el borde que queda una orla, un Surgier, ¿no? Ya ustedes conocen la sutura de Surgier continuo, ¿no? Generalmente se hace con material absorbible, ¿ya? Entonces le hacen una orla alrededor para que no se vuelva a cerrar otra vez. Esa es la fistulotomía. Y esta, ahí tienen fistulotomía de un paciente, miren cómo dejan la herida abierta. Acá se ve, han cerrado solamente el celular subcutáneo, la piel no la han afrontado y dejan así para que cierre por segunda intención. Normalmente la fistulotomía ya no se está usando porque hay un alto índice de incontinencia. En estos estudios se puede apreciar. Y esta es la fistulectomía, sí, es un tratamiento más cruento, más amplio y más doloroso para el paciente, pero lo cura definitivamente cuando se trata de fístula única. Miren acá están sacando todo el bloque y después están cerrando, ¿no? Están cerrando progresivamente de acuerdo a los planos y lo dejan abierto. Fistulectomía. Y esta es la técnica del cetón. Con una hebra de nylon, miren, se introduce a través del orificio externo y la punta del nylon sale por el margen del ano. ¿Sí? Ahí están las dos hebras. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Agarra las 2 hebras y le hace un nudo a presión. Entonces el paciente se va con su nylon a su casa. Después de la siguiente consulta, regresa. Lo examina el cirujano, se aflojó el nudo. Lo ajusta más todavía. Y así 4, 5 veces. Al final, el paciente viene con su nylon. Doctor, le sale. Lo revisa, ¿qué ha hecho? Una resección progresiva en nylon, sin llegar a tocar el esfínter voluntario. O sea, el paciente no está incontinente. Por eso es que la técnica del cetón se practica bastante para fístula única. Que quede claro, solo única. Ahí tienen, miren, un paciente con sus hebras de nylon que salen a través del margen del ano. Y estos son los colgajos, ya son cirugías más cruentas, sobre todo para pacientes con múltiples fístulas. Últimamente se está practicando este tratamiento, que es el tapón con sustancia esclerosante. Es como una pasta dental que se introduce a través del orificio externo y sale por el orificio interno. Y ahí se deja 2 días y nuevamente regresa, otra vez la introducen hasta que cierra. Pero generalmente esta técnica todavía no tiene estudios que efectivicen su terapia. Todavía veremos en estudio, todavía no sabemos si va a dar buenos resultados o no. Luego tenemos el grupo de las heridas, las fisuras.
La fisura es una úlcera, como ven ustedes ahí, que generalmente se ubica en la cara posterior del canal anal. Se presenta en gente joven, un poquito más frecuente en varones que en mujeres. La fisura se caracteriza porque compromete el esfínter anal involuntario, el interno. ¿Y cómo lo compromete? Lo contrae, lo contractura, por lo tanto crea dolor. Hay, al igual que las otras patologías, dos tipos de fisura: la fisura primaria y la fisura secundaria. La primaria, que generalmente se produce por una tensión del paciente estreñido y por una laceración generalmente de las estructuras del canal anal, sobre todo de la mucosa. Entonces, al pasar las heces duras a través del margen anal, crean heridas. Esas heridas posteriormente se agrandan y forman la fisura anal. Y las secundarias siempre son referidas a enfermedades de fondo. Ahí tienen, pueden ser de acuerdo al tiempo de enfermedad, agudas o crónicas. Agudas hasta 6 semanas, crónicas hasta 6 semanas. Normalmente las agudas son las que mayor dolor causan. Ahí tienen un paralelo, muy doloroso. ¿Ya? La crónica no tanto. Esto es importante. La gran hipertonía del esfínter involuntario se da en la fisura aguda. Más bien en una fisura crónica no hay tanta hipertonía. O sea, el dolor ha calmado, mejor dicho, menos dolor. Y otras características macroscópicas que al examen se pueden apreciar tanto de la fisura aguda como de la fisura crónica. Ahí tienen una fisura que, como ya les he dicho, se ubica en un 90% en la cara posterior del canal anal. Otra imagen. Y acá pueden apreciar otras etiologías que causan también fisuras, por ejemplo, la presencia de cuerpos extraños. Como vamos a ver más adelante, un cuerpo extraño dentro del canal anal, pues obviamente produce lesiones o una infección a repetición, proctitis, por ejemplo. Este es un cuadrito que quiero que entiendan bien. Como les dije, en un paciente estreñido, el traumatismo del canal anal produce, al pasar las heces duras, una reacción en el esfínter involuntario, que es la hipertonía, o sea, la contractura del músculo. Esta contractura, aparte de crearle dolor al paciente, también disminuye la irrigación de la zona. Es por eso que la fisura no cicatriza rápido. ¿Por qué? Porque es una zona isquemizada por la contractura del esfínter. ¿Ok? Y obviamente no relaja bien el esfínter, por lo tanto no hay mucha evacuación. En la isquemia, entonces, dificultad en la cicatrización, y si no hay relajación, dificultad en la defecación. Entonces, esa es la fisiopatología, digamos, de la fisura. Síntomas cardinales de la fisura: el dolor. No hay fisura sin dolor. Todas las fisuras duelen. Además de eso, también puede haber al examen heridas muchas veces contaminadas, infectadas, ¿no? Pero eso ya son complicaciones. Entonces, la fisura anal, pues, es una lesión ulcerada que produce mucho dolor con isquemia de la zona. Ahí tienen una fisura. Y tratamiento de la fisura. Siempre primero un tratamiento conservador. ¿Y en qué consiste? Las heces hay que hacerlas blandas, heces blandas, o sea, evitar el estreñimiento. Segundo, analgésicos antiinflamatorios. Y tercero, calor local, o sea, baño de asiento. Si este tratamiento conservador no da buenos resultados en 10 días, entonces procede la cirugía. Tienen el tratamiento, hasta inclusive se puede usar botox, miren,
toxina botulínica, y se inyecta en la zona fisurada, Botox. Todavía no hay buenos resultados, no se evidencian buenos resultados acerca de esto, pero lo están practicando. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay dos técnicas, y esta se llama esfinterotomía lateral interna. La esfinterotomía implica sacar la fisura, ¿okay?, y resecar el esfínter anal involuntario. Esto puede ser acompañado de fisurotomía, o sea, sacar la herida, o dejar la herida para que cicatrice posteriormente, ¿no? La técnica cerrada ya no se usa porque es una técnica ciega, como vamos a ver después. Se usa la técnica abierta. Esa es la técnica cerrada. Antiguamente se trataba la fisura cortando de afuera el esfínter interno involuntario, pero pues se corre el riesgo, como no se ve bien, de lesionar el esfínter externo y quedar incontinente el paciente. Entonces ya no se usa. Actualmente se usa la técnica abierta. Ahí está. Se dilata con el espéculo anal y se comienza a disecar plano por plano. Mucosa, submucosa, capa muscular. Se llega al músculo esfínter interno, acá está, y lo cortan. Lo reseca, lo corta. ¿Por qué? Por la contractura. Al momento de cortar el esfínter anal involuntario interno, cesa el dolor. Ya no hay contractura. ¿Ok? Entonces el paciente ya tiene mayor irrigación la zona y puede hacer la defecación, relaja el esfínter. Ahora, esta esfinterotomía puede ir acompañada de un colgajo, como ven, para sacar la herida, la úlcera. Se llama el colgajo de Gabriel, ¿no? Y luego hacer la sutura por planos. Esa es la fisurotomía. Vamos ahora al siguiente grupo de patologías anorrectales, que son las ectopías, o sea, los prolapsos. ¿Qué cosa es un prolapso? Es una emergencia, una salida, una protrusión de la víscera rectal al exterior, a través del margen del ano. Este prolapso puede ser parcial o puede ser total. Parcial cuando protruye solo la mucosa, submucosa. Pero cuando es todas las capas, incluyendo la capa muscular, es total. Y eso ya se llama prosidencia. Lo que han visto en la imagen anterior es una prosidencia. Esto es una prosidencia. Ahí sale todo. Es más frecuente en mujeres. Y las causas más frecuentes, como ven, enfermedades de tipo neurológico, la excesiva presión del piso pélvico. Eso es algo que se ve en nuestro medio, porque hay mujeres en nuestro medio que tienen 5, 6, 7, 8 hijos, y obviamente toda la región pélvica se vence, ¿no? Entonces tiene que protruir. El estreñimiento siempre a la cabeza, y este punto de acá, el recto sigmoide redundante, también es frecuente en nuestro país, sobre todo en las zonas endémicas de la sierra. En la zona de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Madre de Dios. Ahí donde hay megasigmas, o sea, megacolon, por el tipo de dieta que tiene el poblador. Entonces, cuando hay megacolon, megasigmas, muchas veces esa víscera protruye a través del margen del ano, produciendo la prosidencia o el prolapso. Grados de prolapso y prosidencia: el grado 1, más leve, solo mucosa. Acá mucosa, submucosa y capa muscular, o sea, los esfínteres también. Y acá es prosidencia toda la víscera, total. Algo bien importante: no hay prolapso sin incontinencia. Todos los prolapsos tienen incontinencia. Es una característica de estos pacientes. Obviamente, muchos vienen así a la emergencia. Entonces el cirujano lo ve y se ve tentado en introducirlo, ¿no? Graso error. No hagan eso jamás en un tópico.
¿Por qué? Porque si manipulan una víscera, la víscera, ustedes saben, tiene inervación neurovegetativa, simpático-parasimpático, y puede producir un reflejo parasimpático, paro cardíaco, y se les muere en su cara. Y ha pasado. Entonces, ¿dónde se debe reducir? En sala de operaciones, con el paciente intubado. ¿Ok? Entonces, la maniobra que se hace para la reducción se llama Valsalva. La maniobra de Valsalva. Ahí tienen una procedencia. ¿Se puede complicar? Sí. ¿Cómo? Cuando ya no entra otra vez, o sea, ya no se puede reducir a pesar de las maniobras. La irreductibilidad. Y eso crea isquemia, por lo tanto se gangrena la víscera. Proctitis, ulceraciones, etc. Y la perforación, la ruptura. Esa es la complicación más grave, más severa. Hay dos técnicas quirúrgicas para esto, la de Ripstein y la promontofijación. La de Ripstein, que consiste en hacer una pexia, o sea, la víscera protruida se reduce y se pexia, se liga al sacro. Pues acuérdense que el sacro tiene un ligamento importante que está adherido al hueso, que es la fascia de Waldeyer. Ahí se sutura. Pero ¿se sutura de frente la víscera? No. Se utiliza una malla, como ven ustedes acá. Esas mallas para hernia le dan la vuelta al recto y lo suturan a la fascia de Waldeyer. De tal manera que queda como un cinturón. Esta técnica de Ripstein ha tenido alguna incidencia en alguna complicación. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La obstrucción intestinal baja. En algunos puede realizarse, en otros no. ¿Ok? Y la otra técnica es esta, la promontofijación, que generalmente se hace en pacientes con megacolon o megasigma. Se hace la resección del resto del colon, se hace la sutura término-terminal, como ven, 2 planos, 3 planos, y la fijación, ¿a dónde? Ya no a la fascia de Waldeyer, ojo, ¿dónde? Al promontorio. ¿Se acuerdan del promontorio, no? L5S1. Ya no a la fascia de Waldeyer. Entonces, eso da mejores resultados que la de Ripstein. Y pasamos finalmente al último punto, que es los traumatismos del recto, que generalmente son producidos por cuerpos extraños, ¿no? Y por lo general no son accidentales, ¿no? Como es lógico. Miren, cuando ustedes vean esta imagen, automáticamente pues se van a dar cuenta de que hay algo dentro del recto, ¿no? Que hay que extraer, obviamente, pero primero hay que estar seguros de que no hay ninguna perforación. ¿Por qué la incidencia de cuerpos extraños en el recto? Ahí tienen las causas. Mucha delincuencia, la difusión de las drogas, en las cárceles hay hacinamiento, el libertinaje sexual, ¿no? Entonces, muchas veces el cuerpo extraño al introducirse lo hace con vehemencia y puede perforar el recto. Acuérdense que anatómicamente el recto tiene dos porciones, la porción peritoneal y la porción extraperitoneal. Si el cuerpo extraño es muy grande de tal manera que perfora la porción peritoneal, el paciente cursa con peritonitis. Ustedes tocan el abdomen en tabla, rebote positivo. Eso significa que la perforación es alta. Pero cuando perfora el tercio inferior, o sea, extraperitoneal, entonces ahí tenemos un abdomen blando, depresible, poco doloroso, pero sin embargo, le sacan la placa y ahí está el cuerpo extraño. Esto puede producir sepsis. El examen auxiliar que ayuda muy frecuentemente en estos casos son el radiodiagnóstico. Ahí tienen imágenes de cuerpos extraños. Ese es un desodorante, por si acaso.
Y el diagnóstico diferencial, pues, con múltiples patologías, ¿no? Muchas veces, cuando está bajo el cuerpo extraño, el cirujano está tentado con meter una pinza y jalarlo. Pero acá tienen que tener bien claro si el cuerpo extraño está tapado o no. Hay veces que hay botellas que no están tapadas, así tapan. Y si ustedes jalan así, una botella sin tapa, hacen presión negativa, succionan y lo destrozan el recto. A sala de operaciones y se le puede morir. Entonces tienen que estar seguros de que el cuerpo extraño es un objeto totalmente cubierto, tapado, para que no haga succión. Como en este caso, por ejemplo, están introduciendo una pinza y van a jalar el cuerpo extraño. Hay un cirujano americano que ha hecho la clasificación de los traumatismos del recto en 3 grados. En grado 1, cuando hay una perforación única, mínima contaminación, no hay shock séptico, entonces acá la intervención quirúrgica debe ser favorable, paciente o de buen pronóstico. En el grado 2 ya no, el cuerpo extraño ha producido doble perforación, o sea, perforación transfixiante, cara anterior y cara posterior. Acá sí, ni hablar, hay un desgarro, por lo tanto la contaminación es mayor y el paciente es más crítico. Y en el grado 3, que es el más severo, es donde ha producido ya desvascularización de la víscera. O sea, ha habido un arrancamiento prácticamente, ¿no? Para los 3 grados, el mismo Flynn sugiere, ¿no? En el primer grado, cierre de la perforación simple, que no tiene mucha contaminación, y acá se debe agregar siempre el drenaje, porque es una zona contaminada. Hay que drenar siempre esta zona. En el grado 2, sutura de las lesiones transfixiantes y colostomía desfuncionalizante. Eso es importante realizar. Acuérdense, por técnica operatoria, ustedes ya saben los tipos de colostomía. Colostomía en asa, colostomía Niculis, colostomía Harman. Son diferentes tipos que pueden realizar. Y en el grado 3, que es el más severo, ahí sí hay que hacer resección intestinal. Entonces, ahí tienen, miren cómo, esta imagen, cómo drenan la zona, ¿ven? Por la región pre-sacra, y lo sacan por detrás del ano. Siempre es importante el drenaje en esta zona, fundamental, ¿ok? Ahí están las colostomías que pueden realizar. Esa es la más rápida, el láser o Wangenstein. Exteriorizar la víscera y poner un vástago para que no se vuelva a introducir. De esa manera desfuncionalizan. Desfuncionalizar, ¿qué significa? Que las heces van a salir por acá, ¿ok? Ya no van a llegar a la zona lesionada, para que no contamine, ¿de acuerdo? O esta que es la Niculis, el famoso cañón de escopeta, ¿no? Y la Harman, cuando generalmente hay grado 3 con desvascularización y pérdida de la víscera, ahí se hace grave. Pueden encontrar estos cuerpos extraños, como ven, y hay que ver la forma en la cual se puede extraer esto, pero sin lesionar más. Y de eso tienen que estar bien seguros, ¿ok? Siempre es importante realizar el tacto rectal en estos casos, ¿ok? Y consignarlo y registrarlo siempre en la historia clínica. Muy bien, con esto creo que hemos terminado.